Apreciados estudiantes del curso de Antenas y Propagación, gusto saludarles. Bienvenidos al CIPAS del curso de Antenas y Propagación, en el cual vamos a estudiar cómo determinar la altura de la antena de un radioenlace, teniendo en cuenta la curvatura, la corrección por curvatura terrestre, y también vamos a analizar cómo podemos seleccionar un transmisor adecuado para nuestro sistema de comunicaciones, del cual el proyecto que estamos desarrollando en el curso. Bueno, ahí le estoy compartiendo pantalla y primero vamos a ver un ejemplo. Ya la parte teórica, ¿verdad? La desarrollamos y la estudiamos un poco en la web conferencia y luego aquí ya nos vamos a la parte práctica. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un perfil de elevación, ¿verdad? Y si trazamos una recta entre al punto de origen, al punto destino, vemos que, ¿verdad? Que no existe, básicamente no hay un obstáculo directo que se interponga entre estos dos puntos. Ahora bien, vamos a calcular para estos dos puntos que si miramos aquí, vemos que tienen una distancia entre el punto origen y destino de 39.8 kilómetros. Para nosotros determinar la altura de la antena es importante conocer la distancia entre esos dos puntos y la frecuencia en la cual va a operar el radioenlace. Para este ejemplo que yo les traigo acá, vamos a operar, lo vamos a desarrollar para una frecuencia de 5.8 GHz. Y para nosotros determinar la altura de la antena es importante utilizar la ecuación para calcular la primera región de Fresnel. Entonces, la ecuación que nos dice que para el cálculo de la primera región de Fresnel va a ser igual a 8.656 raíz cuadrada de la distancia entre las antenas en kilómetros sobre la frecuencia ingresada en gigahertz. Entonces, básicamente lo que hacemos nosotros es colocar los datos que tenemos. Ya tenemos que la distancia entre los dos puntos, entre las dos antenas, es de 39.8 kilómetros, así como nos dice acá, ¿verdad? Tenemos que escribirla en kilómetros, sería 39.8 y la frecuencia debe ser ingresada en gigahertz. Entonces colocamos, ¿verdad? Tal cual la ecuación, 8.656 raíz cuadrada de la distancia en kilómetros, 39.8 entre 5.8, ¿verdad? Porque debe estar en gigahertz. Aquí no tenemos que colocar por 10 a la 9 ni por 10 a la 3, así tal cual, porque ya esta constante que está aquí se sacó de acuerdo a estas unidades que estamos ingresando acá y también a la velocidad de la luz. Y tenemos que nos da la primera región de Fresnel, nos da de 22.67 metros, es decir, que esa primera región de Fresnel que nos indica, nos indica el espacio que va a ocupar nuestras ondas a esa distancia, el espacio que va a ocupar nuestras ondas a esa distancia para que se puedan propagar ellas. Debe estar despejada esa área. Es decir, que yo no puedo colocar la antena pegada al piso, ¿verdad? Necesitamos colocarla a una distancia. Ahora, nosotros sabemos que la teoría nos dice que al menos el 60% de la zona de Fresnel debe estar despejada. Entonces, yo tomo ese valor de la primera región de Fresnel y lo multiplico por 0.6 para obtener el 60% y me dice que básicamente a qué altura mínima debe estar la antena para poder propagar la señal, 13.6 metros. Pero ahora bien, sabemos que la Tierra es curva y necesitamos hacer la corrección por curvatura terrestre. Esto por lo general se va a realizar para radioenlaces con una distancia mayor a 12 kilómetros. Ya se están viendo los efectos de curvatura terrestre. Y la necesitamos, ¿verdad? Donde requerimos una alta precisión. Por ejemplo, en estos radioenlaces punto a punto, nosotros necesitamos una alta precisión. Y pues bueno, ahora sí, vamos a revisar cuál es la ecuación. La ecuación de corrección por curvatura terrestre para calcular la altura de la antena cuando no hay obstáculos
va a ser igual a D al cuadrado sobre 8 por R, donde D es la distancia de la distancia que hay entre las antenas, C es la corrección por curvatura terrestre y R es el radio de la Tierra. Entonces, aquí el radio que vamos a utilizar aproximadamente de 8.500 kilómetros. Si ustedes averiguan en internet, ustedes les van a aparecer que el radio de la Tierra es aproximadamente 6.000 tantos kilómetros, pero debido a los efectos de refracción y a los fenómenos atmosféricos que ocurren, nosotros vamos a usar por defecto este valor. Ahora bien, nosotros al tener esta fórmula lo que debemos hacer es reemplazarla. Ya estos valores sí se deben ingresar en metros. Entonces tenemos d al cuadrado, que sería la distancia de las antenas, que es 39.8 kilómetros, en metros serían 39.800 al cuadrado, entre 8 veces el radio de la Tierra, que sería 8.500, ¿verdad? Le agrego los 3 ceros, serían 8.500.000, ¿verdad? Porque tendríamos que tenerlo en metros. Y nos indica, esto está aquí, quedaría en metros cuadrados sobre metros, me quedaría la distancia, la corrección por curvatura terrestre me quedaría en unidades de metro. Y al realizar esta operación en la calculadora me da que la corrección por curvatura terrestre a la altura de la antena es de 23.3 metros. Entonces, ¿qué debo hacer con ese valor? Yo lo debo sumar a la altura de la antena mínima del 60% de la primera región de Fresnel, que ya lo habíamos obtenido y nos había dado 13.6 metros más la corrección por curvatura terrestre 23.3 metros, y me da un total de que la altura, tanto la antena transmisora como receptora, debe estar a esta altura 36.9 metros, ¿verdad? Entonces, ahí ya mínimo la antena receptora debe estar a esta altura. Ya si ustedes, por ejemplo, tienen una topografía que tienen una montaña alta, ¿verdad? Y que si su punto de su antena está en una montaña alta y sobrepasa esto, solamente coloque la altura mínima, ¿ok? Ya con la altura mínima es suficiente. Bueno, Tengo una ahora pregunta. bien, sí, dígame. Discúlpeme, ¿esa altura es tanto para la receptora como para la transmisora? ¿O solamente para la receptora? Esa altura, ustedes pueden colocarla igual la pueden colocar para la receptora y la transmisora, pues dependiendo. Si, por ejemplo, si ustedes ven que está en un terreno alto, yo mejor lo que les recomiendo es que la utilicen este valor total tanto para la transmisora como la receptora. Utilicen la misma altura. Ok. Pero si tú, por ejemplo, si tú ves que está a un punto bastante alto la transmisora, con que lo tengas esta altura mínima, va a estar bien. ¿Ok? O sea, dependiendo como las condiciones también. Donde si usted ve que la receptora, la transmisora ya está montada en una montaña alta o está en un edificio, pues no voy a necesitar este, una torre así tan alta. Una torre. O sea que esta Exactamente, altura va en base al nivel del mar, digamos así. exactamente, sí. Ok, listo ya. Bueno, chicos, entonces ahora, ¿qué otra cosa vamos a ver aquí importante? Ahí les quedó claro. Básicamente ustedes tienen que hacer eso. ¿Para qué punto? Para el punto del tramo A al tramo B y luego del tramo B al tramo C, ¿verdad? Lo tienen que hacer 2 veces. De hecho, ahí en la guía de actividades se lo piden. Vamos a abrir un momentico la guía de actividades para para revisar qué otras cosas tenemos ahí pendientes en cuanto al curso. Si quieren, vamos a aprovechar un tiempito para que mientras yo voy buscando esto, ustedes vayan realizando estos cálculos en en sus puntos seleccionados. Dale, y me presentan cómo los hicieron ahorita más adelante. Voy a ir abriendo acá, voy buscando y les invito a que vayan realizando los cálculos de esa primera región de Fresnel y luego el cálculo por curvatura terrestre de una vez de la actividad.
Bueno, voy un momentico a compartir acá la guía de actividades. Bueno, ya esta parte de la antena, ¿verdad? Ya se explicó en el CIPAS anterior. Y el cálculo de la directividad y la eficiencia, hubo un ejemplo en la web conferencia también que se desarrolló y se explicó cómo realizarlo. Em, Luego, ¿verdad? Aquí sí me dice, presente el perfil de elevación del punto A al punto B seleccionado por el grupo colaborativo en la fase anterior, trace una recta entre los dos puntos y verifique que esté libre de obstáculos. Luego, calcule la primera región de Fresnel entre el punto A y el punto B, aplique corrección por curvatura terrestre y calcula la altura de la antena. Para estos cálculos, tenga en cuenta la frecuencia libre de operación del radioenlace en la cual diseñó la antena. Entonces, ¿verdad? Para ustedes calcular algo importante, ¿verdad? Para ustedes calcular esa altura de la antena, ustedes tienen que usar, miren que aquí usan una frecuencia, es la frecuencia la frecuencia libre a la cual ustedes diseñaron la antena. Ustedes van a usar esto porque no van a usar aquí otra frecuencia diferente a la cual diseñaron la antena, sino pues no va a ser coherente, ¿verdad? Al sistema que ustedes de telecomunicaciones que diseñaron. Ahora miren, el otro punto es básicamente otra vez calcular el perfil de elevación, presentar el perfil de elevación del punto B al punto C seleccionado por el grupo y otra vez van a calcular la primera región de Fresnel, van a calcularle el 60%, le aplican la corrección por curvatura de la terrestre y van a calcular la altura de la antena. Van a hacerla tanto del tramo A al tramo B y del tramo B al punto C. Ahora sí, el otro punto importante que tenemos aquí en la guía de actividades es la selección del equipo transmisor y receptor, porque ya básicamente la parte colaborativa es ya lo que ustedes consideren como equipo en cuanto a lo desarrollado de manera individual. Entonces, aquí qué es importante para seleccionar el equipo de comunicaciones. Ustedes tienen ahí a la mano, yo les compartí la presentación que utilizamos en la web conferencia y allí yo les compartí un enlace interesante de un fabricante comercializador de equipos. Aquí les voy a mostrar dónde está. Aquí está. Entonces, estos equipos se llaman Ubiquitis y de hecho aquí ustedes pueden, ¿verdad? Hacer la parte de, bueno, vamos a hacerlo aquí y no sé, ¿alguien tiene por ahí las coordenadas de sus puntos? Vamos a hacer aquí y vamos a seleccionar todo desde el equipo de comunicaciones que vamos a utilizar. ¿Alguien de los compañeros que están aquí? Bueno, vamos a eliminar este. Sí, tutora, yo tengo las coordenadas. Ok, bueno, entonces las tienes en latitud y longitud, ¿verdad? Así, en Sí, latitud y longitud. Ok, sí, dale, tal cual como perfecto. me las arrojó Google Earth. El Entonces perfecto, bueno, entonces, ajá. yo escogí para, bueno, el municipio de Buenos Aires, Cauca. Em, por ejemplo, en la coordenada origen tengo Ujú. longitud 76 grados, 46, 56.12. No sé Espérate, si las, no setenta y sé. seis Mejor dicho, 40. voy a copiar la tablita acá Ok, en el chat para que se entienda mejor. Dame un momentico. ok, dale. Ahí Y está. vamos a apuntarlas un momentito y vamos a hacer algo. Ya, voy a mirar acá el chat. Ok, pero la tienes en sexagesimales, no la tienes en decimales, la tienes en grados, minutos y segundos.
La debes pasar, Mm, la debes pasar a decimal. Entonces, para pasarla a decimal, de hecho, nosotros podemos, mira, se toma primero el grado, le sumas el minuto, lo divides entre 60, luego sumas los segundos y lo divides entre 3600. Y la sumatoria de todo esto te va a dar en decimales el valor correspondiente en decimales. Yo creo que yo por aquí tengo un programita de MATLAB que había hecho referente a eso. Tendría que buscarlo. Pero igual no sé, no tienes abiertas las coordenadas en Google Earth también. Tú puedes en propiedades, le puedes dar propiedades y él automáticamente te las da también en coordenadas decimales. Entonces, vamos voy a a, hacerla. Voy a buscar aquí un momentico MATLAB. Yo creo que yo tengo acá un programita hecho. Igual ustedes pueden verificarlo ahí en Google Earth, en propiedades, ustedes pueden también allí para que les aparezca de una vez en coordenadas eh, decimales. Esas son coordenadas sexagesimales. yo ya tengo aquí el Google Earth abierto, pero si me indica en qué Dale, parte si quieres comparte pantalla déjame un momentico y dejo de compartir para explicarte. Dale, ahora sí. eh, ahí se ve. Sí, ya Ok. lo estoy viendo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Te vas a ir en herramientas, si no me equivoco, en herramientas y ahí en opciones. Y acá, mira, grados decimales. Ahí donde dice mostrar latitud, longitud, abajo de eso. Ujú, Mira, ahí te dice la primera opción, grados decimales, está en grados, minutos y segundos. ok. Y le das a aceptar. Aplicar, aceptar. Lo voy a aplicar y Aceptar. aceptar. Ajá. Ajá. Y ahora, cuando te vayas al punto A, aquí exactamente le das en propiedades y ya te aparece, mira, 3.0, ya te aparece solamente en grados, ¿ves? En grados decimales. Dale, entonces ahora, ya como tienes los datos, ahora voy a compartir yo pantalla para Ok. ingresarlos acá. Vale. Voy a dejar de compartir entonces. ¿Puedes Ok. mostrarnos cómo fue que hiciste para sacar de la herramienta que nos estabas mostrando? No la de googlear, sino la que nos mostraste ahorita. ¿Cómo La sacaste? de Ubiquiti, ya les voy Ajá. a presentar nuevamente, ya les voy a compartir en el chat la página. Un momentito. Aquí ya se las he compartido y vamos ahora a compartir pantalla para que todos puedan visualizar. Bueno, entonces nuevamente vamos a entrar acá y vamos a entrar aquí a Ubiquiti. El enlace tal cual como se los di. Vamos a abandonar la página y vamos a entrar acá. Entonces, miren, para poder colocar un radioenlace punto a punto, nosotros, miren, aquí me aparece dos opciones. Me aparece esta opción que es punto a punto, un enlace punto a punto. Yo le hago clic sobre una parte y ya, automáticamente él me sale allí los dos puntos. Luego, para que me aparezcan las propiedades de este punto y yo lo puedo editar, yo tengo que hacerle clic sobre él, sobre el radioenlace. Ya cuando le hago clic sobre él me aparece, me despliega esta ventana que está acá, este comando donde yo puedo ingresar la latitud, longitud del punto A, latitud y longitud del punto B y así ya se me van las coordenadas tal cual que yo quiero revisar. Entonces, eh, el estudiante que me mostró las coordenadas, porfa, me puedes indicar la coordenada del punto A, me las puedes dictar ahora que la tenemos en unidades decimales, en grados decimales. Sí.
la coordenada para el punto A, latitud es 3.015103. 3.015103. En longitud es menos 76.782256. Ok, esta sería una coordenada y la otra, Para la B es, ah, ya te digo, miren que latitud. ahora me voy de esta parte y empiezo a editar acá sobre la latitud. Ujú, ¿qué es? Ok, para latitud es 2.978678 y en longitud es menos 76.647969. Ok, le doy Enter y automáticamente, miren, me aparecen los dos puntos que ubicó su compañero, ¿verdad? Y ahí se ve que hay línea de vista directa. Ahora bien, nuestro compañero, ¿qué debe hacer? ¿Tú en qué banda diseñaste la antena? 2.4. En 2.4. Bueno, entonces, 2.400. y ya calculaste la altura de la antena. ¿Ya calculaste la altura de la antena? No la has podido No, calcular. no, no, no. Bueno, Todavía no. entonces es solamente usar esta fórmula. ¿Cuánta distancia tiene tu radioenlace? Vamos a ¿Cuánto de mirar. distancia? Ya te digo, del punto A al punto B. Sí, Ya te digo, un aquí momentico, dice que yo. hay 15.48 kilómetros. Aquí este software me dice que hay 15.48 kilómetros, así tal cual te dice Sí, el Google. En Google me da 15.8 kilómetros. Sí, es lo mismo. 15.8. Aquí dice Sí. 15.48. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Hagámoslo con el software que estás empleando, con Ubiquiti. Sí, pero bueno, vamos a hacerlo 15.48, pero vamos a determinar la altura de la antena. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es colocar el valor, ¿verdad? En de la distancia 15.8 entre 2.4. Entonces básicamente vamos a tomar acá, vamos a hacer la calculadora. En la calculadora sacamos, sería 8.656 por la raíz cuadrada de 8,656. de la distancia que nos dio 13.48, 15.48 kilómetros entre 2.4 gigas, 2.4, ¿verdad? Así tal Sí, cual. 21,98. Y eso ¿Sí? nos da, a mí me dio 27.91 en la calculadora. Mm, qué Por raro. 15.48, 2.4. Ah, no, espérate, sí, aquí estaba más elevado a la 1/2. Espérate, parece que esto aquí no me lo agarró bien. ¿Qué se eleva? Es que Lo que hay se un eleva valor que se eleva. lo que se eleva 1/2 a la a la raíz cuadrada es 15 Recuerden que 0.5 es lo mismo que tener raíz cuadrada. Así como si da 21.98, sino que aquí no me lo estaba tomando bien. Ahora sí, 21.98 tendríamos metros. Pero entonces a eso le tenemos que sacar, ¿qué? El 60%. Entonces tú vienes y sacas a este valor, ¿verdad? Que está aquí, lo vamos a multiplicar por el 60%, por 0.6. Y ahí obtenemos que de básicamente 13.2 metros, ¿verdad? Debe ser la altura mínima, o sea, 13.2 metros, todavía sin meterle el factor de curvatura terrestre. Es decir, que si yo coloco aquí 13.2 metros y aquí coloco 13.2 metros, miren que aquí yo estoy modificando la altura de la antena. Miren que esto es lo mínimo para que el radioenlace aquí haya. ¿Ven? Y de hecho aquí tú más o menos, o sea, entre línea y vista, aquí básicamente estamos ahí como al límite. Pero nosotros también podemos tener en cuenta, ¿verdad? Un poco, aunque tu radioenlace es pequeño, pero podemos tener en cuenta
un poco la curvatura terrestre y vamos a ver cuánto nos da. Entonces, para revisar lo de la curvatura terrestre, vamos a ver la ecuación. Ya sabemos que tenemos ahí básicamente 13.2 metros de altura de antena, el 60% de la primera región de Fresnel, y ahora por curvatura terrestre tenemos que la distancia al cuadrado entre los dos puntos es 13.48, ¿verdad? Entonces ponemos acá 13.48 son 13.480 metros, ¿verdad? Sería la ecuación. Eso al cuadrado entre 8 veces el radio de la Tierra, que lo vamos a tomar de 8.500 kilómetros. Sería 8.500 kilómetros. Le agrego los 3 ceros de los kilómetros, ¿verdad? Para tenerlo en unidades de metros. Y me dice que solamente tenemos que tener en cuenta básicamente como 3 metros, 2.67, sumarle más. Entonces, ¿qué tendrías tú allí? En el punto anterior te había dado ¿cuánto? 13, la altura de la antena de la primera región de Fresnel, el 60%, ¿recuerdas? ¿Lo apuntaste? 13 punto algo. 13.48, si no estoy 13.2. mal. Bueno, a ese 13.48 le sumas los 2.67. ¿Cuánto fue que había dado? ¿13 punto qué? 48. 13.4. 4.8. Sí, seguro. Bueno, vamos a hacerlo así y vamos a ver cuánto nos da. Vamos a poner esto aquí por si acaso. Que no, nos dice que en total serían, ay, perdón, sí, serían 16.15 metros. Entonces, nosotros ubicamos nuestras alturas de la antena 16.5 metros. Y aquí también. 16, ay, perdón. 16.5. Ahí nosotros podemos borrar y editar y ajustar ahí la altura. Entonces ya ahí automáticamente me sale cómo quedó la altura de mis antenas. Ay, otra vez para poder visualizarlo tengo que hacer clic. Si yo llego a hacer clic afuera se me quita el recuadro. Si vuelvo a hacer clic sobre el radioenlace me aparece nuevamente este cuadro. Pero ¿qué pasa aquí? Ahora mismo tú hiciste el cálculo para 2.4 y miren aquí están usando un producto que se llama iFiber 5X DHD. Este está trabajando a 5 GHz. Entonces, primero para poder seleccionar los productos que me ofrecen, yo tengo que escoger aquí la opción manual. Entonces, ya cuando tengo acá la opción manual, ya yo puedo hacer lo siguiente y puedo entrar acá y mirar todas las opciones que tenemos. Mira, estos que dicen 60 trabajan a 60 GHz, estos que dicen 5, que empiezan con 5, trabajan a 5 GHz. Y ahí vamos a ir viendo. Mira, aquí me dice abajo 60 gigas, hay más gigabit punto a punto. Aquí hay otro de 60 gigahertz, aquí hay otro de 5, otro de 5, otro de 5, otro de 5. Vamos a buscar uno de 2.4, que es la banda que él está trabajando. Entonces, vamos a buscarlo aquí. Creo que pasó una, ¿Qué ingeniero. trabajas? Sí, pasé. Una, Ah, bueno, mira, aquí sí, hay la uno Rocket. ya. Este es el Power B. Pasé uno, no me di cuenta. 5 GHz, 5 GHz, 5 GHz, 5 GHz. Bueno, acá abajo hay de 2 GHz ya. Mira, estos son de la Rocket 2AC Prince. Esta ya trabaja a 2 GHz. Miren, de hecho, este sistema ya viene con su transmisor, receptor y también con la antena. Entonces, miren lo chévere de esto es que ya me dice automáticamente, ya yo tengo el sistema, tengo la altura de la antena y él me dice acá cuánto debe ser mi azimut y mi ángulo de elevación para la antena.
tanto del punto A como del punto B. Esto mismo lo tienen que repetir para el punto B y el punto C. Y aquí tengo unos datos interesantes. Ahora bien, yo tengo que ahora, este sistema de telecomunicaciones que seleccioné, que se llama Roque 2AC, este sistema Roque 2AC Prince, vamos a buscarlo, el datasheet. Miren, entonces aquí me sale ya el datasheet de él, buscándolo, y ya yo puedo ver las características importantes de este transmisor receptor. Miren, aquí está el equipo. Ahí aquí hay información general del equipo. Y luego, miren, aquí estos datos son importantes, estos datos aquí específicos. Aquí me hablan de las dimensiones, del peso, los tipos de conectores que usa. Y aquí, por ejemplo, me dice la banda que trabaja. Y también me da datos importantes acerca de la potencia de transmisión y la modulación. De acuerdo a la modulación que usemos, ¿verdad? Se va a tener una potencia de transmisión en promedio. Recuerden que para los sistemas 2.4 GHz tenemos una potencia de transmisión máxima de ¿cuánto? De 30 dBm, pero para antenas que tengan una ganancia de 6 dBi, pero ustedes ya diseñaron una antena y esa antena, muy seguramente esa antena que diseñaron tiene más de 6 dBi de ganancia. Entonces, nosotros tenemos que ajustar, ¿verdad? La potencia de la antena. ¿Cómo la vamos a ajustar? Por aquí en la presentación les coloqué alguna relación de cómo hacerlo. Por ejemplo, a 2.4 GHz usamos esta ecuación. Por ejemplo, la antena que ya tú diseñaste su antena, el chico o alguno de los que están aquí ya Sí, diseñaron su antena. sí. Entonces, La vamos ganancia fue 14 ya te digo. 14, eso aparece en 14.5 en Pacter, ¿verdad? 14.5. Entonces, bueno, vamos a quitar aquí, vamos a poner 30 y aquí ponemos solamente esta ecuación que sería, ¿por qué? Porque ahí dice que por cada dB de la antena que sobrepase los 6 dBi, ¿verdad? Hay que disminuirle 3 dB a la potencia de transmisión. Entonces, aquí reemplazamos el valor de la ganancia de la antena que me dijiste que es de ¿cuánto? La que tú diseñaste. 14.5 dBi. 14.5 dBi. Bueno, entonces 14.5 menos 6 entre 3 y eso, y aquí me daría cuánto sería la potencia máxima a la cual yo puedo transmitir puedo transmitir con 27 dBm. Y estoy cumpliendo la normativa. De hecho, miren que la potencia promedio, más o menos una tolerancia que hay de 2 dB. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a una potencia de 25 dBm porque estamos hablando de una tolerancia de más o menos 2 dB. Entonces tú dices, pues yo puedo escoger alguna de estas modulaciones, pero voy a transmitir con una potencia de 25 dBm. Tanto mire para el transmisor y el receptor. El receptor nos da un dato interesante que se llama sensibilidad. Entre este valor negativo, que está aquí como está en dBs, recuerden que si la magnitud es alta, quiere decir que va a percibir un nivel de señal más pequeño. Entonces es importante escoger, mira, esta modulación va a tener un nivel de sensibilidad bastante alto, es decir, que me va a detectar señales bastante pequeñitas que le lleguen al receptor. Y eso va a ser importante luego cuando en la siguiente fase hagamos el presupuesto de potencia de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, esta modulación ofrece una baja sensibilidad, es decir, que va a detectar señales un poco más grandes, no tiene que llegar tan débil la señal, porque si llega muy débil, por ejemplo, si la señal llega de -90, recuerden que la señal
sufre atenuación en el espacio libre. Entonces, luego, más adelante en la otra fase, vamos a hacer ese presupuesto de potencia y vamos a ver si nos alcanza y a algunos de pronto les tocará tomar la decisión de cambiar la modulación que van a utilizar en sus sistemas. Recuerden que si yo escojo la modulación, esta, tanto para el transmisor, es la misma del receptor la que debo usar. No puedo usar modulaciones diferentes porque si no, no se van a entender los sistemas y no va a poder decodificar la información. Entonces, esto va a tener aquí su relación. ¿Les quedó claro eso allí, chicos? Sí, Digo, sí. Ok, bueno. Entonces, básicamente utilicen el mismo equipo. equipo exactamente en los diferentes puntos y aquí usted va a colocar fabricante modelo. Por ejemplo, en ese caso era el 2AC Prims, ¿verdad? De Ubiquiti, potencia de transmisión que ustedes van a usar. Entonces, por ejemplo, voy a usar 25 dBm. Aquí coloco. Frecuencia de operación 2.4 GHz. Modulaciones. Entonces aquí tú indicas qué modulaciones vas a usar ahí específicamente, ¿verdad? Aquí te dice ancho de banda. Entonces, referente al ancho de banda, vamos a ver aquí en el datasheet. A ver si está aquí el bandwidth. Bueno, aquí nos habla más bien de el tamaño de los canales que pueden usar, ya sea de 10, de 20 o de 40 MHz. Se pueden usar. Entonces, ahí ustedes colocan esa sensibilidad al receptor. Eso va de acuerdo a qué? A este valor que está aquí, de acuerdo a la modulación que ustedes seleccionen, ¿verdad? Van a colocar allí. Igual para La, todos mo- los puntos va a ser igual. la Y modulación, disculpa, tutora, la modulación es la que aparece en la tablita. Si te devuelves un poco a la tabla, son todas es estas. ok. BPSK, Y el, QPSK, QPSK 16QAM, 4X. Aquí hay diferentes tipos de modulaciones. Que mira que también lo mismo para el receptor nos indica cuáles son son las mismas modulaciones. ok, y Sino el ancho que de banda, el ancho de banda del sistema va a ser relacionado al tamaño del canal que de los puedan usar, ya canales. sea de 10, 20 o 40 MHz que Ya. pueden usar. Este datasheet no lo veo tan completo porque de hecho hay unos datasheets a veces que están más completos porque me dicen para cada ancho de banda cuánto y para cada modulación hay otros datasheets que son más completos, me muestra cuánto data rate puedo tener, cuánta relación de datos puedo enviar, de tanto descargar como descarga como de subida. Entonces, por ejemplo, este no está tan completo, pero hay otros equipos que sí tienen más información. Dale. Bueno, entonces, ¿qué más nos dice acá la guía de actividades? Luego aquí me van a colocar el enlace del datasheet, de la hoja de datos del equipo que van a utilizar. Luego aquí presentar evidencia de selección del rol en el equipo colaborativo y aquí ya empieza que deben seleccionar la antena. Esto ya lo habíamos visto en el CIPAS anterior. Ustedes van a brindar un puntaje al estudiante, ¿verdad? Del 1 al 10, si la antena opera en un rango de frecuencia libre, si la antena tiene el patrón de radiación más directivo, si la antena presenta la mejor ganancia. De acuerdo a eso, ustedes les van a dar un puntaje a sus compañeros para seleccionar la mejor antena. Entonces, de acuerdo a esa antena, deben seleccionar también su equipo transmisor receptor, ¿verdad? Entonces, aquí mira, opera en el mismo rango de frecuencia libre en la cual selecciona la antena. La potencia de transmisión cumple con los límites establecidos en la normativa vigente de radioenlace fijo punto a punto que opera en una frecuencia libre. El datasheet del fabricante es completo y provee los datos relacionados de potencia de transmisión, sensibilidad del receptor, velocidad de datos, ancho de banda para las diferentes modulaciones. Entonces, miren que ahí, por ejemplo, esto es importante porque eso lo van a usar para la siguiente fase, van a necesitar esos datos. Y luego aquí hacen la suma de cada uno de los estudiantes y cogen el equipo, ¿verdad? Pero que cumpla obviamente, que opere en el mismo rango de frecuencias en el cual seleccionaron la antena.
Luego, el grupo presentará la información técnica detallada de la antena, del transmisor y receptor seleccionado. Luego aquí nada más van a diligenciar esta tabla con lo que seleccionaron tanto de antena como del transmisor. Recuerden que deben operar en la misma banda. Y de acuerdo con la antena, transmisor, receptor y banda de frecuencia seleccionada por el grupo colaborativo y en base al perfil de elevación de los puntos geográficos, diligencia y presente la información técnica del proyecto. Consulte los diferentes tipos de torres, explique las características de cada uno, deben explicar las características y argumento qué tipo de torre es más apropiada para el proyecto. Como ya ustedes realizaron en los cálculos, ¿verdad? De las alturas de las antenas, no sé si aquí por acá. Aquí no les pedí los cálculos de las alturas de las antenas. Bueno, de acuerdo a esa antena que seleccionaron en esa banda de frecuencia, obviamente esa persona ya desarrolló los cálculos. Ustedes tienen que verificar que esos cálculos estén realizados de manera correcta, que tengan aplicada la corrección por curvatura terrestre y de acuerdo a esa altura, ¿verdad? Que esos cálculos que le dieron, ustedes van a determinar qué torre es más conveniente para su proyecto. En la web conferencia de esta unidad les hablé de manera general de cada uno de cada uno de los tipos de torres. Igual ustedes van a investigar un poco sobre ellas, sus características y van a decir por qué seleccionan específicamente la torre. Luego van a diligenciar estos datos. Nombres de ustedes, dirección. Esto básicamente es una tabla que también pide la ANE cuando ustedes van a solicitar un permiso para un radioenlace. Entonces aquí está un poco resumido para que ustedes coloquen, miren, longitud, latitud, altura de los puntos, las coordenadas geográficas. Luego aquí imagen del patrón de radiación de antena, tanto el horizontal como el vertical. Altura de la antena en el punto A y B, en el vano y B del radioenlace. Entonces aquí colocan la altura de la antena, el tipo de torre seleccionada y para el punto BC la altura de las antenas que van a usar acá y el tipo de torre seleccionada. Y listo, básicamente esa es toda la actividad de esta fase 3. ¿Alguna inquietud? Una consulta, ¿esos Sí, tipos señor. de torres son diferentes, por ejemplo, para zonas rurales o zonas urbanas? O sea, ¿se clasifican o es indiferente? Bueno, pues dependiendo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que hay unas que sí son más relacionadas a áreas urbanas y otras más a, a áreas rurales, pues por el espacio que ocupan. Por ejemplo, las arriostadas o arriendadas que llegan hasta alturas de 320 metros, estas cuentan con unos tirantes y necesitan mucho espacio físico. De pronto es difícil conseguir esto en una ciudad. A veces las colocan en algunos edificios amplios, pero por lo general en las ciudades vemos más la monopolo, los mástiles o las torres autosoportadas. Ok. Entonces, pues básicamente ustedes van a investigar y guíense más sobre todo por la altura, porque, por ejemplo, una torre monopolo llega hasta 50 metros. Un mástil llega hasta máximo 18 metros. Y ya tenemos las autosoportadas que son de 10 hasta 120 metros. Y las arriostadas son hasta 320 metros de altura. Es decir, que de acuerdo al cálculo de la altura de la antena Ujú. para cada coordenada, asimismo se debe escoger entonces la torre, ¿verdad? Es lo que estoy entendiendo. Sí, señor. Exactamente, así es. Y también al terreno, ¿verdad? Pero sobre todo lo que te vamos a guiar más es por la altura de la antena. Porque dependiendo de la altura de la antena, ya estas torres cumplen ciertos principios o ciertas normas para, para en caso de que haya sismo, en caso de que hayan corrientes de viento fuertes, para ellas soportar todo esto de acuerdo a la altura. Bueno, chicos, entonces creo que acabamos ya el CIPAS.
y creo que ya hemos visto al detalle cada uno de los temas que ustedes deben desarrollar para la entrega de esta actividad. Espero que este fin de semana puedan avanzar y puedan realizar sus aportes al foro. Muchísimas gracias por su asistencia y por su atención. Que Gracias tengan a un usted, excelente ingeniera. fin de Gracias semana. a todos. Hasta Dale, luego. Bueno, Gracias, ingeniera. tutora, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno. Hasta luego. Gracias, Dios los ingeniera, muy bendiga. amable. Feliz fin de semana. feliz, que esté muy bien. Adiós.